Bien, en esta clase vamos a tratar el tema de hemorragias, fracturas. Bueno, principalmente vamos a comenzar con hemorragias, ¿no? Vamos a avanzar bastante interesantemente esta clase porque sí quiero que presten mucha atención. Las hemorragias normalmente es algo bastante común en los accidentes, a veces un poquito medio complicados, ¿no? Pero sí es necesario que ustedes presten suma atención a esto porque nos puede, o sea, depende de nuestro actuar, pues salvar la vida como tal, ¿sí? Entonces voy a compartir pantalla de esta parte importante. Vamos a ver hemorragias, heridas, quemaduras y fracturas. Definiciones, qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar, pues más o menos cómo se da o por qué se da el tema de hemorragias, para que ustedes también lo puedan entender de mejor manera. Vuelvo a repetir, si tienen ustedes alguna duda, me cortan nomás en cualquier momento de la clase y seguimos con el tema, ¿ya? Bien. Normalmente, ¿qué es una hemorragia? Hemos escuchado por ahí heridas, hemorragias, pero ¿qué es una hemorragia como tal? ¿Tenemos una noción medio básica o podemos medio por ahí interpretar qué puede ser una hemorragia? Kevin, eventualmente, con tus propias palabras, ¿sabes qué puede ser una hemorragia? ¿Qué podría ser? O, no sé, con tu criterio, ¿a qué le llamas una hemorragia? Pues una hemorragia, según tengo entendido, cuando la vena se corta o por decir se partió o se corta un brazo, entonces ahí obviamente las venas, ¿no?, están saliendo sangre, entonces es una hemorragia. Correcto. Bien, principalmente como tú decías, la salida de sangre indistintamente, ¿no? Pero lo que tú decías, eventualmente la vena se corta. De hecho, ahí sí, si bien es cierto, pertenece a una clase de hemorragia, pues vamos a ver exactamente cuáles son esas diferencias, ¿ya? Pero súper bien, más bien muchas gracias, Kevin, está correcto. Normalmente el sangrado o hemorragia es la pérdida de sangre o la salida de sangre de su, digámoslo pues, para que puedan entenderlo, de su curso normal. O sea, por ejemplo, si está una vena, si está, por ejemplo, un vaso, si está una arteria, si se corta esa arteria es la salida de sangre. Normalmente las hemorragias pueden ser internas y también externas, o sea, que no podemos ni siquiera ver y capaz que está con una hemorragia interna. ¿Ya? Entonces, se puede, pues, causar una hemorragia al hacerse un corte, una herida, normalmente también cuando tenemos una lesión, y cuando nos golpeamos, originalmente se puede tornar una lesión interna o una hemorragia interna, ¿ya? Eso sí es bastante de prudencia que ustedes deben tenerlo, ¿no? Para identificarlo. Usualmente, cuando se tiene una herida y comienza a sangrar, se forma un coágulo sanguíneo para detener la hemorragia rápidamente. Lo que hace el cuerpo es, cuando detecta que, por ejemplo, la sangre salió de su curso normal, comienza a formar coágulos directamente para sellar esta vía extraña por la que está yéndose, para que entiendan, es súper fácil. Y normalmente para formar un coágulo, la sangre necesita proteínas sanguíneas que se llaman plaquetas. Las plaquetas son como unas, o sea, microscópicamente viéndolas, son como unas fichitas que se van interponiendo una entre otra y van formando como un coágulo, que es justamente de la misma sangre, pero las plaquetas son las que hacen este trabajo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, justamente en el tracto sanguíneo, pues vamos a ver esas plaquetas, que son como decía, unas fichitas, que son las que ayudarán efectivamente a que se forme este coágulo sanguíneo en el caso de que algo llegara a fallar. Por eso es que muchas de las veces cuando se va a hacer una cirugía, cuando vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico, se nos hace un examen para medir o hacer el conteo de plaquetas. Ustedes capaz que lo escucharon por allí. Es en determinada cantidad de sangre cuántas plaquetas hay, para que puedan entender fácil. ¿Ya? Entonces dice aquí, algunas personas tienen problemas con la coagulación debido a una afección médica o una enfermedad hereditaria. Esto puede ser, como les digo, hereditaria o puede ser que por alguna afección médica se esté tomando algún tipo de pastilla. Por ejemplo, las personas que sufren de hipotiroidismo o que han pasado ya por un tratamiento contra la tiroides, pues dan unas pastillas que evitan la coagulación normalmente para que obviamente su circulación sea mucho más factible y evite, lógicamente, trombos o evite agravaciones, digamos, en su salud. Por lo tanto, estas pastillas que se les suele dar comienza a disminuir el número de plaquetas en la sangre. Por lo tanto, no va a haber suficiente coagulación. Entonces, estas personas tienen que tener mucho cuidado de herirse, porque normalmente no se va a cicatrizar rápidamente, ¿no? Es lo que le pasó a mi hermano. Fuimos alguna vez
hacer un recorrido, un trekking. Y él justamente había pasado ya un tratamiento de tiroides, o sea, contra la tiroides, creo que tenía hipotiroidismo. Y estaba justamente con esas pastillas. Eventualmente se cortó y él obviamente, o sea, era un corte menor, ¿no? Bueno, se vendó el dedo, se puso un apósito. Apósito es como, no sé, pues una bendita, digamos, para que tape, ¿no? Pasaron como unas 3 horas y no se le cicatrizaba. En el momento que retiraba, comenzaba a seguir sangrando. O sea, solo se veía y sangraba y sangraba. Entonces, nunca se coaguló. Claro, o sea, sí, con el tiempo se coagula porque el conteo de plaquetas es menor, pero sí existen plaquetas, ¿no? Entonces, solo que va a demorar muchísimo. En ocasiones, la hemorragia puede causar otros problemas. Por ejemplo, un hematoma, que es un sangrado debajo de la piel. Cuando típico por ahí, no sé, pues hemos tenido un golpe medio fuerte, ustedes ven que se hace morado la piel. Eso originalmente es una hemorragia interna, es un rompimiento de los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos es la parte más menor de circulación en nuestro organismo, ¿no? Que son los vasos. Cuando hay rompimiento, se crea una hemorragia interna. Por lo tanto, nosotros vemos morado y claro, decimos, bueno, me golpeé, ¿no? Se hizo morado, típico. Originalmente es un hematoma y es lógicamente una hemorragia interna menor. ¿Sí? Por eso se hace menor, perdón, morado, porque se rompen vasos sanguíneos y comienza a expandirse, digamos, la sangre a través de los vasos para poder después coagular si se queda típico la mancha morada, ¿no? Algunos accidentes cerebrovasculares son causados justamente por sangrado en el cerebro y ciertas hemorragias pueden requerir primeros auxilios o inclusive ir ya a una sala de emergencias para una operación. Por eso, cuando hay lesiones de cabeza, golpes súper graves, eventualmente detectamos que pueden haber hemorragias dentro del cerebro, a ver, dentro del cráneo, en la parte cerebral, y estas pueden lógicamente ser de mucha complicación, porque si es que hay un coágulo en el cerebro, casi que puede haber, por ejemplo, inclusive derrame cerebral, por ejemplo, o parálisis cerebral, o sea, alguna cosa súper, súper grave. Por lo tanto, es de mucho cuidado este tema. Aquí va con lo que decíamos con Kevin, los tipos de hemorragia. Ahí, como decía Kevin, por ejemplo, se me corta una vena y comienza a sangrar, lógicamente, es una hemorragia venosa. ¿Cuándo es una hemorragia venosa? Cuando típico nos hemos cortado medio profusamente el dedo. Esa es una hemorragia venosa y ven que sale así bastante sangre. Es una hemorragia venosa como tal. Una hemorragia capilar es cuando nos raspamos. Típico, nos caemos, se raspó nuestra piel y comienza a sangrar. Hemorragia capilar. ¿Ya? Pero la hemorragia arterial como tal, que es la primera de la izquierda que ustedes pueden ver aquí, es aquella donde es súper, súper complicado tratarla. No porque vamos a dificultarnos en hacer este parado de hemorragia, sino porque es de mucha cautela. Tenemos que tener mucha, mucha cautela cuando se cortan arterias como tal, ¿ya? Entonces, en primer lugar está la hemorragia arterial, que es de mucho cuidado. La hemorragia venosa es un corte de dedo típico que nos hacemos cocinando o haciendo travesuras, nos cortamos el dedo, ya, hemorragia venosa. Pero la capilar, para que ustedes me entiendan con ejemplos, cuando nos caemos, nos raspamos la piel y sangra, hemorragia capilar. ¿Ven? Entonces hay distintos tipos de hemorragia, ¿sí? Inclusive la hemorragia capilar, lo que les decía que el tema este que se hace morado en la piel, pertenece a la hemorragia capilar, que es algo mucho más sencillo, ligero, medio más suave. Pero la hemorragia arterial es bastante complicada. Ahora, ¿cómo tratar una hemorragia y cómo debemos actuar en el caso de hemorragias? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar que es una hemorragia capaz que es un poquito más grave, más complicada y qué es lo que tenemos que hacer? Bien, primero que nada, tenemos que retirar todas las prendas que estén cubriendo ese momento la herida para poder identificar y colocar nuestro propio método de cubrir eso con un apósito, ¿ya? Apósito es como les decía, como una gasa o como les decía alguna vez que ocurrió con un amigo, tuve una vez, no oportunidad, sino que la mala racha de presenciar que un amigo le apuñalaron y yo le atendí a este amigo. Entonces, obviamente sabía que tenía que parar esa hemorragia. De hecho, eran hemorragias mucho más profundas. Entonces, me retiré la camiseta, rasgué mi camiseta y hacer apósitos en todo lado para poder parar esa hemorragia que él estaba teniendo. Porque es mucho más probable que muera por la pérdida de sangre antes que por la herida como tal. Entonces, siempre parar directamente la hemorragia a través de un apósito, porque se puede provocar un shock hipovolémico. Hipo, abajo. Hiper, por eso dicen está con hipertensión. Hiper es hacia arriba, hipo hacia abajo, ¿ya?
o hipotiroides, o hipotiroidismo. Es la glándula que se llama tiroides, comienza a bajar su función, hipotiroidismo. Y si está por encima de su función, hiper. Ven, entonces hay estas dos partes que son hiper, hipo. Hipertensión hacia arriba, hipotensión hacia abajo. Cuando están las personas muy frías, todo el tiempo están con frío, hipotensión de ley. Entonces, un shock hipovolémico es la baja de sangre del volumen de sangre que tiene justamente el cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no retirar objetos grandes que estén incrustados profundamente. O sea, no tenemos que retirar ni las prendas o restos de que nosotros estemos viendo allí de algún objeto, no retiramos, ¿no? Por ejemplo, si vemos incrustado un palo, no lo vamos a sacar en ese momento el palo. Lo peor que podemos hacer es retirar el objeto y ahí sí, porque la hemorragia va a hacerse mucho más grave. Ya eso directamente en el centro de salud se tiene que hacer, en la casa asistencial, en la clínica, hospital, lo que sea. Nos retiramos los objetos que están incrustados profundamente, profundamente, lógicamente, ¿no? Si vemos una rama que está atravesada del cuerpo, ahí dejamos. No tenemos que cortar, lógicamente, tratar de separar para que, lógicamente, podamos trasladarlo con el objeto que está ahí, pero no tenemos que retirarlo. Aquí dice, no explorar la herida ni intentes limpiarla todavía. No tenemos que estar viendo para ver, y ahora, ¿con qué se haría esto? No, o sea, en lo absoluto. La primera tarea siempre va a ser detener el sangrado. Ojo, no tenemos que aplicar en este caso, permítame un segundo nada más, a ver. Ya, lo primero que tenemos que hacer es detener el sangrado, como les decía. Ya, vamos a detener el sangrado. ¿Cómo lo hacemos? Ya les voy a explicar a través del apósito y presión directa sobre la herida. En el caso de lo posible, usar guantes de protección desechables si es que se puede conseguir. ¿Por qué hablamos de esto y por qué creen que se da este tema? A ver, un segundo. ¿Por qué decimos aquí que en lo posible debemos utilizar guantes, estimado Sebastián? ¿Por qué crees que se dé este tema? Porque tal vez puede causar alguna infección del sudor de las manos, profe. ¿Ya? Más allá de eso, nos podemos nosotros contagiar de algo que desconocemos que tenga la víctima. Está muy correcto tu criterio y está perfecto, porque se utiliza normalmente con los médicos. Ustedes ven que todos se ponen pues guantes quirúrgicos para, por ejemplo, operaciones o para los odontólogos, guantes para tratar una muela. Es justamente porque se trata de evitar, primero que nada, el contacto directo de piel a piel con fluidos, con sangre, porque eso nosotros no tenemos idea de qué es lo que tenga la víctima, primero que nada, ¿no? Como les decía, antes que nada, seguridad del socorrista y conjuntamente con la seguridad del paciente o de la víctima. Y obviamente, como nos decía Sebastián, evitar como que dañar más aún la situación de la víctima, por ejemplo, contaminando más, etcétera. Pero en este caso tenemos que procurar utilizar guantes. Si es que no hay guantes, nada. Directamente el tema es de emergencia, tenemos que tratarlo. O sea, yo, pues, lo que sí tengo que evitar, por ejemplo, que yo tenga cortes en mis manos, que si yo recién me corté con un cuchillo y ir a tratar una hemorragia. No, así, ahí sí ni me meto, porque no puedo tener la idea si es que esta víctima a la que atendí puede tener hepatitis, puede tener HIV positivo, etcétera, ¿no? O sea, todo esto puede ocurrir. Entonces, mucho ojo con este tema, siempre considerar estas situaciones, o si no, si tengo un corte en el dedo, pues evitar que se contacte mi dedo con sus fluidos, ¿no? Ya, entonces, usar guantes en la manera de lo posible. Y detener el sangrado. Ahora, ¿cómo detenemos el sangrado? Y ahí vamos a ver también las técnicas de vendaje, qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, ¿no? Eso es igual, se aplica para heridas, para hemorragias. Debemos colocar una venda estéril o un paño limpio sobre la herida. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo si el profe, sabes, detuvo el sangrado con la propia camiseta por poco sudara? El hecho es el tema de emergencia. O sea, lo que tenemos que hacer es de emergencia. Por último, una pequeña infección se podrá curar sin problema y con antibióticos. Pero la muerte, o sea, el sangrado profuso, que entre en un shock hipovolímico y pierda la vida, ahí es más complicado, ¿no? Entonces, de preferencia, cuando vemos una hemorragia, si buscamos por ahí una gasa o tenemos una gasa, directamente aplicamos, ¿no? Sobre la herida todo el tiempo. Presionar la venda o el apósito, que se llama apósito, ¿no?
Presionamos la venda, el apósito, la gasa que tuvimos, que estamos aplicando, el trozo de camiseta, con firmeza con la palma de la mano para controlar el sangrado. Lo que estamos haciendo es evitar que con los latidos del corazón, recuerden ustedes bien que los latidos del corazón son dos, los movimientos del corazón, son sístole y diástole. Entonces, al hacer esto, el corazón está bombeando sangre y obviamente emite presión. Por eso es cuando nos cortamos una arteria. De hecho, vamos a ver inclusive la sangre que va a salir así, pero en chorros, y esto literal, en serio, salen chorros. Es de ley sinónimo de cortado una arteria. O por ejemplo, vemos en la pierna, qué sé yo, justo en la parte de la ingle, ahí también pasa una arteria sumamente importante. Si es que hay eventualmente un corte, vamos a ver que el salido de la sangre es así, como que sale así profusamente y en forma de latidos, no tal cual. O puede salir cuando estamos en el brazo con chorros, o sea, de ley, es ya arteria, chao. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Aplicar presión constante sobre la herida para evitar, lógicamente, que siga sangrando. Cuando aplastamos correctamente y en forma como que una presión bastante enérgica, podríamos decirlo, estamos haciendo que nuestra presión junto con el apósito o el pañito o la venda esté ayudando a las plaquetas a que formen mucho más rápido, porque ya no tiene suficiente, digamos, presión para salir. Entonces, nosotros detenemos la presión y las plaquetas comienzan a actuar para formar el coágulo del sangre y obviamente ese va a ser súper fuerte como para evitar que sangre nuevamente la herida. ¿Ven? Entonces, recuerden, colocar directamente apósito o venda o paño limpio directamente sobre la herida, hacemos presión, ¿ya? Y mantenemos la presión ahí constante hasta que deje de sangrar. Ahora ustedes me van a decir, ¿y si no deja de sangrar, profe, le retiro el apósito? No, porque el apósito está ayudando también a los coágulos a que formen un solo cuerpo, ¿ya? Entonces, mantenemos la presión sujetando bien la herida con una venda gruesa o un trozo de paño limpio. No ejerzas presión directa sobre una lesión ocular o un objeto incrustado. Ya vamos a ver que hay también unas técnicas de vendaje que se utiliza, que es como una, para que me entiendan, una dona. Qué sé yo, si vemos que un palo se atravesó en la mano o en el brazo está un palo, ¿verdad? Nosotros hacemos un vendaje rápido como una dona, colocamos alrededor del palo y comenzamos a vender alrededor para detener también con presión la herida que estamos en ese momento teniendo, ¿no? O la hemorragia. Pero dice aquí, no ejercemos presión directa sobre una lesión ocular. O sea, si vemos que tiene un golpe súper grave en el ojo y vemos que, o sea, ya algo grave pasó en el ojo, directamente apósito, pero no ejercemos presión para evitar que salga sangre, ¿no? La suficiente presión como que suave para tratar o ayudar a detener, porque podemos lesionar aún más si es que hay alguna complicación ocular en el ojo, ¿no? Si es posible, dice aquí, levanta la extremidad lesionada por encima del nivel del corazón. O sea, nuestro corazón está en el pecho, ¿verdad? Si tenemos, qué sé yo, no sé, pues una lesión en el hombro, debemos procurar a la víctima un poquito sentarla para que ejerza o sea, el corazón no ejerza tanta presión sobre eso. O, por ejemplo, si nos cortamos el brazo, directamente tratar de levantar para que la presión sea menor y no presione tanto, tal cual valga la redundancia, ¿no? La presión sea menor. Si nos cortamos el brazo o hemorragia en el brazo, levantamos por sobre el pecho para evitar que la presión sea mucha y vaya nuevamente a romper lo que las plaquetas están formando un coágulo de sangre, ¿ya? No sé si me entendieron esta parte, no sé si está claro, por ahí coméntenme, María Paz, Kevin, Sebastián, Amanda. Sí, profe, sí está todo claro. Ya, perfecto. Hasta el momento estamos Profe. claros. Ahora vamos a ver igual también otros temitas ahí interesantes. Profe, A disculpe. ver, cuéntame. Yo tengo una pregunta. ¿Y Claro, cuándo puede hacerse, por decir, creo que sabe que se llama como cauterizar la herida, creo, como cuando sufre un corte, pero le quema la herida? Ujú. Sí, eso, ya muchos Rambo has visto también, pero mucho le metiste con Rambo. Pero bueno, vale el tema. El tema de cauterización de heridas sí aplica siempre y cuando tengamos el método acertado para hacerlo, porque tenemos o podemos cauterizar generando verás, cuando cauterizamos normalmente formamos una costra inmediata en la piel porque la piel reacciona ante el calor. Por lo tanto, esto va a cerrar directamente la herida en el caso de que lo hagamos bien, como vuelvo y repito. Pero si la herida es muy profusa, el momento que cauterizamos, pues estamos evitando que los glóbulos salgan automáticamente de los vasos y vamos a lesionar aún más la herida. Por eso es que ni siquiera se recomienda en este caso
como primero auxilio hacer una cauterización, ¿ves? Eso sí se hace, por ejemplo, en procedimientos menores. Bueno, ahora que mi esposa está con el tema de la odontología, sé que, por ejemplo, ellos hacen la frenectomía. ¿Qué es la frenectomía? Las encías, pues algunas personas tienen como que las encías mucho más grandes que lo que debería ser estéticamente sus dientes. Entonces tienen mucho más encía que diente, por ejemplo. Y ellos hacen una frenectomía, que es cortar las encías y ahí sí hacen a través de una máquina especial que le va quemando. Entonces esto justamente quema y evita, va cicatrizando porque es una pequeñita, o sea, las encías tienen pequeño volumen, digamos. Entonces ahí sí ellos a lo que van, digamos, cortando con calor, se va cicatrizando automáticamente, ¿ya? Esa es una frenectomía. Y eso sí puedes hacerlo, pero por ejemplo, cuando tienes ya una hemorragia, ni meterse a hacer cauterización, por ejemplo, con calor, porque como es grande la herida tal cual, puede el calor directamente, claro, quemar los bordes de la herida y evita que salgan plaquetas para sellar la herida como tal. Esa es la explicación más lógica y como respuesta que te puedo dar. Pero sí se utiliza en cortes menores, por ejemplo, que yo me quemo y ya se selló, porque estoy como que haciendo actuar de forma inmediata la piel para que forme una costra inmediata por reacción al calor. ¿Sí ven? Así sirve el tema de cauterizarme como tal. Pero bueno, en este caso, con heridas, como decía, como hemorragias, ya ni siquiera se recomienda hacerlo. Ahora nos dice, aparte de, lógicamente, levantar miembros para evitar la presión adicional que ejerce normalmente el corazón cuando estamos al mismo nivel, normalmente debemos ayudar a la persona lesionada a que se recueste ligeramente. Y si qué sé yo, el corte estaba en el brazo, pues lógicamente está acostada, pero mantener el brazo arriba para que exista mayor presión. Si es posible, coloca a la persona sobre una alfombra, una manta, para evitar, lógicamente, que pierda calor corporal y tranquilizar también a la persona lesionada. Es decir, no va a pasar nada, ser tranquilo, ya está controlada la hemorragia. Por más que haya perdido miembros, esto es bastante interesante. Cuando se pierde, por ejemplo, una mano, que es lo que ocurrió recientemente en el hotel en el que trabajaba, hay una persona a ver, ¿qué sería? Por ignorancia, no utilizó las herramientas adecuadas que están en el restaurante o en la cocina del restaurante y por aplastar unos alimentos para que se trituren, se le fue la mano y perdió, creo que esos 3 dedos, perdió al momento de presionar, le jaló automáticamente la mano y perdió los dedos, a pesar de que inclusive tienen objetos ellos para presionar, ¿no? Sino que por comodidad, no sé qué sería, perdió esos objetos. Ahora, ¿qué pasa? Como perdió ya esos 3 dedos prácticamente de la mano, había una hemorragia bastante profusa, o sea, bastante grave. ¿Qué tenemos que aplicar en ese caso? Torniquete, que es básicamente evitar la circulación en esta parte del miembro, ¿ya? Y lo vamos a ver en este momento también. Aquí es una parte clave y dice, no quites la gasa o la venda, o el apósito, o el trozo de camiseta que le ponemos, no hay que retirar para ver, oiga, ya se cerraría la herida y retiremos para ver, ¿no? Eso es pecado en el caso de hemorragias y también en el caso de heridas, ojo. Si el sangrado se filtra a través de la gasa o del apósito, del paño, el trozo de camiseta que estamos poniendo, vemos que está bastante empapada, no vamos a retirar para poner otro, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Se agrega otra parte más encima de esta para continuar presionando con firmeza sobre la zona. ¿Por qué razón? Porque el apósito que nosotros estamos colocando todavía no logra su objetivo de ayudar a las plaquetas a que sellen completamente. Entonces no vamos a retirar porque quitaríamos y, o sea, volveríamos al principio, en teoría. Entonces estamos con un apósito que se está humedeciendo por la sangre, vamos, colocamos otro arriba. Y presión, ¿sí? Presión sobre el apósito, presión sobre la herida, y se sigue humedeciendo, presión directamente. Entonces, con otro colocamos seco, presión. Y tenemos que generar la presión adecuada para que poco a poco forme el coágulo de sangre que ayudan netamente las plaquetas. ¿Sí? O sea, creo que me he tratado de explicarles de la mejor manera, pero ojalá me entiendan y si no me entienden, por favor me van diciendo. Creo que estoy yendo muy rápido. Coméntenme, chicos, estamos bien. Está bien, profe. Está bien, profe. Chévere, muy amable, gracias por comentar. Entonces, así va sirviendo el tema de cómo tratar una hemorragia como tal, ¿sí? Para que ustedes vayan considerando.
Y seguimos presionando con firmeza, que dice, sobre la zona. O sea, si sigue humedeciendo es porque la herida es bastante fuerte. Sigue humedeciendo, sigue sangrando. Vamos, colocamos otro más encima. Y sigue presión. Sigue humedeciendo, otro más. Hasta que ya vemos que va parando, ¿no? Poco a poco. Tranquilos, sí va a parar. De hecho, va a parar. Así que tranquilos. Claro, va a haber pérdida de sangre. Eventualmente puede haber un shock hipovolémico dependiendo de la sangre que se perdió. Tranquilos, si hay forma de tratar eso, no va a pasar mayor cosa, así que fresco. Aquí está lo que habíamos dicho. Aplicar presión directa sobre la herida con apósito. Es el apósito, venda, pues trozo de tela, gasa, todo lo vamos haciendo, ¿sí? Aplicar presión directa sobre la herida con apósito, como vemos en la parte superior izquierda, ¿ya? Aplicar un apósito más si es necesario. Si ven que no quita el que está abajo, colocan otro arriba. Aplicamos un apósito más si es necesario. Y seguimos otro si es que se humedece este. Sostenemos el apósito con un vendaje compresivo o un vendaje de presión, o de, justamente que hay unas vendas, que ustedes han visto las elásticas, las vendas elásticas, son un apósito o vendaje compresivo porque mantienen presión. Si tenemos, lógicamente vamos a colocar esta, y si no, igual vendamos con algún elemento adicional, como igual un trozo de camiseta desgarrada rápida y que sea como forma de venda. Claro, esta no va a ser como que se estire rápidamente, pero sí podemos vendar para mantener firme ese apósito que colocamos, ¿ya? Y mantenemos directamente con vendaje justamente compresivo o de presión. Le ponemos allí y se mantiene allí todo el tiempo hasta llegar, lógicamente, a un centro de asistencia. Sencillo, no hay por dónde complicarse. Hay normas que dicen, si es que vemos, por ejemplo, el objeto, si es que es pequeño, lógicamente vamos a retirar, porque qué sé yo, se me ocurre un trozo de piedra que quedó allí, retiramos, trozo de vidrio. Si es que le vemos que es como que pequeñito, retiramos. Pero si vemos que es, pues loco, pues ya así metido hasta el fondo y medio que hacemos un pequeño movimiento y no hay cómo retirar, dejamos. Porque es posible. ¿Por qué me van a decir ustedes? Porque el rato que yo retire, verán, a ver, el cuerpo es sumamente inteligente como para saber tratarse solo. Así que, el momento que ingresa, digamos, un vidrio, no sé, pues así, digamos, ingresa el vidrio, al detectar el cuerpo justamente un elemento extraño, comienza alrededor de este elemento extraño a formar justamente con sus plaquetas una forma de evitar que justamente salga la sangre, porque la sangre es el líquido vital, lógicamente, del cuerpo. Entonces, automáticamente comienza a formar plaquetas. Entonces, lo que tenemos que nosotros ver si es que le vemos que el vidrio está sumamente metido, dejarlo allí. O sea, ya en la casa asistencial le retirarán y ahí sí colocarán, por ejemplo, suturas y todo eso. Pero en este momento nosotros no tenemos con qué hacer sutura. Vamos, vemos el vidrio allí, cubrimos y aplicamos presión, no hacia tampoco mayor como para hundir más el vidrio y complicar un poco más la herida, sino que vemos si no podemos retirarlo, lo dejamos allí. Cubrimos, presión eventualmente a los lados para que selle, ayudar a sellar, y vendaje, ¿no? Vendaje directamente. Si vemos, por ejemplo, no sé, pues una piedra que se introdujo allí, retiramos la piedra de ley, si es que es pequeña, retiramos, va a comenzar hace rato a sangrar un poco más y vamos a apósito, presión, ¿sí? No se diga que es un corte y no vemos nada directamente. Tratamos de unir la herida, aplicamos apósito, presión directa, con fuerza, ¿no? Mantenemos presionado, tenemos que ayudar a las plaquetas a que solidifiquen. Ahora vamos al tema súper importante que les decía. Ese deben considerarlo así, pero full. ¿Cuándo aplicar un torniquete? ¿Alguien ha escuchado de un torniquete? ¿Saben qué es eso? Mi querida Amanda, ¿tú sabes lo que es un torniquete o has escuchado de un torniquete? ¿Cuándo se aplica? Bueno, he escuchado, pero realmente no sé, pero lo que supongo puede ser que tal vez le amarren encima de decir una pierna que está desangrándose para evitar que pase más sangre, algo así tal vez. Ya, correcto, sí, bien, mi estimada Amanda. Lo que les decía, el momento que colocamos un torniquete, directamente se coloca de ley en un miembro, ¿no? O sea, por ejemplo, directamente en la pierna, pues en el brazo o en, no sé, pues en la, en el antebrazo para evitar justamente todo paso de sangre, ¿ya? Normalmente se coloca este torniquete cuando la herida es ya extremadamente heavy y cuando la herida normalmente es arterial, o sea, la hemorragia, perdón, es arterial. Ya cuando ha cortado netamente una arteria o cuando se ha desmembrado o justamente, qué sé yo, perdimos la mano. Entonces ahí sí de ley torniquete. No es que vamos a hacer presión así por poco en lo que quedó, no. O sea, no vamos a
a colocar un apósito aquí, no, directamente torniquete como tal. El torniquete, y ahora lo vamos a ver, el torniquete es aquel método pues, que se utiliza para controlar el sangrado potencialmente mortal de una de las extremidades, o piernas, o brazos, o mano, lo que sea. Se aplica un torniquete si se está únicamente capacitado para hacerlo, porque hay que tener algunas condiciones de conocimiento para hacerlo, y condiciones generales de, o sea, bueno, estoy cortando circulación, no va a pasar sangre en lo absoluto por allí, no puedo dejarlo todavía hasta llegar al centro hospitalario en 3 horas, o 4 horas, o 5 horas. Prácticamente se puede necrosar o causar una gangrena porque no pasó sangre por allí y el tejido se comenzó a morir. Eso se llama un tema necroso o necrosismo o gangrena, como ustedes también lo saben escuchar. Entonces, cuando llegue la ayuda de emergencia, explicar durante qué tiempo está colocado ese torniquete. Eso es un hecho, porque ellos tienen que verificar si es que llega la ambulancia. Nos tenemos que decir, está 30 minutos colocado el torniquete. Ellos saben que en el transcurso de poco tiempo más tienen que aflojar, esperar que circule por más que sangre y colocar nuevamente el torniquete. ¿Ven? Esto es para alimentar los tejidos que están todavía sanos en este pedazo, digamos, que quedó, para que ustedes puedan entender. Ya, entonces, miren ustedes, aquí está un ejemplo claro de cómo hacer un torniquete. Vemos que aquí hay una herida bastante profusa, normalmente se coloca en heridas arteriales, no en heridas así como que sencillas. Cuando vemos que es muchísimo sangrado, y es que porque cortó alguna arteria de ley o vena ya bastante gruesa, ¿no? Directamente torniquete. ¿Cómo se hace esto? Colocamos un vendaje bastante firme, puede ser una correa, un cordón, la misma camiseta, pero que sepamos que va a ser así súper fuerte, y hacemos un nudo. Si ven, hacemos un nudo, colocamos por lo general algún objeto adicional que nos permita retorcer, porque realmente la presión que tenemos que hacer es sumamente fuerte como para cortar la circulación de toda esa parte. O sea, no va a pasar sangre en absoluto, o la mínima sangre va a pasar por allí. Entonces, hacemos el primer nudo, colocamos un palo bastante fuerte como para que nos ayude a hacer como un tornillo para que ustedes puedan llamar. Por eso es torniquete, ¿no? Porque va a ser como tornillo. Colocamos entonces no sé, pues una venda, una tira, una cinta, la correa, un cordón, y colocamos a continuación un objeto que nos permita comenzar a torcer, a dar la vuelta para generar una presión así, pero más allá de la que nos podamos hacer así aplastando, ¿ya? Colocamos el palito y, o no sé, pues puede ser inclusive si es que es un dedo, podemos hacer tranquilamente con un esfero, ¿no? Y colocamos otro nudo adicional por encima de este para sujetar el palo que estamos viendo en este momento aquí. Y comenzamos a torcer, a dar vueltas, a girar, a ejercer una presión para evitar lógicamente que el sangrado continúe. Como vuelvo y repito, el torniquete solo se aplica en casos de emergencia extrema, cuando el sangrado es bastante fuerte, bastante profuso y no podemos controlar. Torniquete un poco más arriba para evitar que sangre. Ustedes pueden ver aquí. La herida, pues, lógicamente está más abajo y no estoy haciendo el torniquete aquí mismo sobre la herida. Siempre tiene que ser más arriba para evitar que sangre entre aquí a este sector. ¿Ya? Igual aquí pueden ver. Giramos lo suficientemente fuerte como para evitar el paso de sangre o el mayor paso de sangre, y ahí sí vamos a controlar más fácilmente la herida. ¿Ya? Entonces, colocamos torniquete, giramos así hasta donde prácticamente ya no avanza más y sujetamos con otro vendaje más el pedazo, digamos, de palito que quedó para que no se regrese, digamos, el torque, ¿no? Estamos girando, 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 está suficientemente presión y colocamos y aseguramos para que no gire, ¿sí? Ese es un torniquete que se tiene que realizar cuando, vuelvo y repito, el caso es sumamente grave, ¿ya? ¿Cómo se aplica un torniquete? Pueden hacerse con cualquier material disponible. Por ejemplo, una venda, una tira de tela, una camiseta, como les decía, cordones, pues por ahí la correa, ¿ya? Todo eso puede servir, tenemos que improvisar. Se los debe revisar atentamente para detectar pequeñas pérdidas o aflojamientos. O sea, por ejemplo, si yo veo que nuevamente se está comenzando a abrir, es que realmente el tipo de material no fue como tan duro, ¿no? Tenemos que de rato comenzar a apretar más. Evitar que justamente pase sangre y siga, pues, normalmente el fluido de sangre como tal, ¿ya? ¿Cuáles eran las consideraciones?
el vaso sanguíneo lesionado no siempre se encuentra directamente debajo de la herida en la piel. Puede ser mucho más interno. Coloca el torniquete entre el vaso sanguíneo lesionado y el corazón, o aproximadamente 2 pulgadas de distancia del borde de la herida más cercana. No vamos a estar midiendo, sino que decimos, bueno, más arriba va esto, ¿ya? Cuando son 2 pulgadas, 4 dedos para que ustedes puedan entenderlo así con mayor facilidad, dependiendo, claro, dónde esté. Si es que obviamente está en el dedo, me vuela el dedo, no voy a medir 4 dedos ya para toda la mano, ¿no? Sino que directamente perdí esta parte, torniquete netamente aquí. No voy a hacer torniquete acá porque estoy evitando la circulación en todos los dedos, en toda la mano y puedo perder la mano después. Entonces, torniquete directamente aquí. Si perdí, qué sé yo, una falange, torniquete, ya aguantamos, ¿sí? Si perdí la mano, torniquete directamente aquí, ¿ven? O sea, perdí esta parte de la mano, torniquete directamente aquí y evitamos que solo, bueno, básicamente solo va a ser este trozo que va a quedar sin circulación. Para evitar que todo esto de aquí se quede sin circulación. Digamos, pierdo la mano desde la muñeca, ¿verdad? No voy a hacer pues el torniquete acá, ¿sí? Porque estaría comprometiendo toda esta parte de aquí que quede sin circulación y que pueda llegar a perder eventualmente. Entonces, pierdo mano, directamente torniquete aquí y aseguro. O herida profusa en la mano, torniquete aquí y evito, ¿no? Dice, no debe haber elementos extraños, por ejemplo, objetos en un bolsillo, debajo del torniquete. Por ejemplo, si es que me lesioné la pierna, no puedo pues, comenzar a hacer torniquetes cuando estén las llaves de ahí adentro. Tengo que retirar esos objetos, ¿no? Coloquemos el torniquete sobre un hueso, no sobre una articulación, como les decía. Si es que eventualmente, no sé, pues tengo la herida aquí, ¿verdad? No voy a colocar, qué sé yo, directamente aquí el torniquete, sino tengo que hacer, obviamente, entre músculo y hueso, ya, no en el codo, que ahí está articulación, ¿sí? ¿Por qué no en articulación? Porque todo el tiempo va a estar moviéndose, quiera o no, entonces esto va a aflojar el torniquete, ¿sí? Entonces siempre es entre músculo y hueso, torniquete como tal, ¿ya? Eso no se olvide. ¿Y qué más debo saber? La hemorragia deberá detenerse al poco tiempo de haber ajustado el torniquete. O sea, hablamos de 1, 2 minutos máximo, deberá ya quedarse sin hemorragia como tal. Deberá colocar un segundo torniquete por encima del primero si la hemorragia no se detiene y usted no puede ajustar el torniquete. O si el brazo o la pierna se hinchan por encima del torniquete. O sea, coloco el torniquete aquí, ¿verdad? Y veo que sigue sangrando la herida. No le aflojo para ver si le aprieto un poco más, ¿no? Coloco uno un poco más arriba. Si estaba aquí, pues coloco aquí otro más, ¿ya? O si veo, por ejemplo, si está aquí el torniquete, comencé a hacer y comienza a hincharse todo el brazo aquí. Nada, coloco otro torniquete acá, ¿sí? Justamente para evitar que justamente se siga, digamos, para ayudar a que se siga distribuyendo un poco mejor la sangre en el área donde estoy haciendo el torniquete. Una vez que se controle la hemorragia, marque el tiempo en el brazo o la pierna. Por ejemplo, si es que voy a estar yo pendiente, no lo voy a marcar, no tengo un esfero. Pero, por ejemplo, son las 10 de la mañana. A las 10 directamente le coloco el torniquete, estoy pendiente, ¿ya? Mantengo el torniquete todo el tiempo visible y controlo justamente el brazo o la pierna cada 2 horas para detectar. O sea, cada 2 horas tengo que netamente controlar, porque el torniquete no es que va a quedar la vida entera. Tengo que retirar normalmente cada media hora, tengo que soltar y apretar. O sea, les aflojo un poquito, presiono. Ya cada 30 minutos. Si es que detecto hinchazón, por ejemplo, en la parte más abajo, que si yo tuve un corte aquí y veo que mi mano comienza a hincharse así profusamente, es sinónimo de que algo está saliendo mal, ¿ya? O si es que veo, por ejemplo, un estado cianótico. ¿Qué es estado cianótico? Es cuando se hacen morados los dedos, por ejemplo. Comienza a hacerse morado, dije, chuta, o sea, ahí es cuando corremos riesgo, ya justamente de que el miembro está comenzando a necrosarse, a gangrenarse, ¿sí? Entonces, no retiramos ni aflojamos el torniquete hasta que se disponga de asistencia médica profesional. Inclusive el torniquete no lo aflojan ni siquiera en la ambulancia. Llegan al hospital o a la clínica y ahí sí comienzan a tratar esto, para que tengan ustedes una idea. Por eso dice, indicar a los paramédicos que llegaron a la ambulancia y les dicen ustedes, a las 10 le coloqué el torniquete y aflojé para controlar hace 30 minutos. Entonces van a verificar muy bien. Listo, tenemos los datos, sigamos. Vamos de emergencia, ¿ven? Entonces es un método que prácticamente se utiliza en situaciones ya complicadas o graves. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran comentarme, chicos?
¿Les quedó claro? No sé si por ahí quedó algo medio pendiente, algo que quieran comentar. No, profe, todo Profe, eso claro. siempre es en heridas profundas. Claro, cuando no puedes controlar directamente la herida o la hemorragia con simple, ya no, con simple presión, digamos. O sea, apósito, presión, si no se controla directamente torniquete. O cuando existen pérdidas de miembros. Ya cuando hay pérdida de miembros, les decía, no pasamos al tema del apósito porque vamos a perder tiempo de colocar, qué sé yo, perdí la mano, no vamos a colocar aquí pues una venda grande para estar presionando, no, eso no va a pasar. Torniquete de una. Porque la sangre está corriendo todo el tiempo, no vamos a controlar eso, es imposible que se controle. Entonces, cuando no, la herida es muy grave y no, sabemos que así es cierto, no podemos controlarla solo con presión, o cuando simple y llanamente pues, se perdió algún miembro, una extremidad, un dedo, torniquete de ley. ¿Sí? Yo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, la próxima clase vamos a poner un video porque estamos siguiendo estas clases interesantes que son hemorragias, pues fracturas, heridas, quemaduras. Entonces vamos a ver igual, considerando que tenemos pues esta y la próxima semana para terminar. Entonces lo vamos a ver ahí de una manera bastante interesante. Listo, vamos a ver igual en la próxima clase unos videos que nos van a servir también muchísimo para que ustedes puedan detectarlas de forma adecuada. Esta clase también va a ser subida a la plataforma y les voy a enviar también a través de WhatsApp para que ustedes la puedan verificar. Si no tienen ninguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, pues les agradezco muchísimo su presencia, su participación. Y de aquí pues nos vemos el día de mañana con una nueva clase a las 8 de la mañana. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias.